Bien, un gusto en saludarlos otra vez. Vamos a continuar con el avance de la materia de Introducción al Derecho. Mi nombre es Félix Peralta, docente de esta materia, y el día de hoy vamos a ver el capítulo referido al derecho civil en particular. Vamos a hablar de cuáles son los antecedentes de la expresión del derecho civil, cuáles son los caracteres del derecho civil, que es un derecho civil común, supletorio y permanente, la importancia de este derecho civil y algunas definiciones al respecto, ¿no? Y algunas partes importantes del derecho civil que tienen que ver con las condiciones de existencia y validez de los actos jurídicos, con la persona jurídica y sus atributos, con el patrimonio, con las obligaciones y con el derecho sucesorio, ¿no? Entonces, bueno, comencemos un poco con algunos antecedentes respecto a la palabra del derecho civil. En realidad, el derecho civil es una traducción del latín que viene del jus civile, que es el derecho perteneciente a la ciudad. En la época romana, de donde proviene el derecho en realidad, existe, en el derecho romano más bien existen diferentes épocas, que uno de ellos es la república. En la república, el jus civile, el derecho civil, estaba destinado a regular aquellos derechos, aquellas relaciones que tenían precisamente los ciudadanos romanos. Es decir, que para estar amparado por el jus civile debía ser una persona ciudadano romano. Claro que el derecho romano establecía solamente ciertas condiciones para ser ciudadano romano, no cualquiera era ciudadano romano. Aquel que era nacido de padres romanos, como tal, eran considerados ciudadanos romanos. Es decir, existía toda una regulación. Más allá de eso, existía una contraposición del jus civile con el jus gentium, es decir, el jus civile era derecho de los ciudadanos romanos, y en cambio el jus gentium estaba dirigida más bien a regular los derechos de aquellas personas que no se consideraban como ciudadanos romanos y que por el contrario eran considerados como extranjeros. Entonces en esa medida es que vamos viendo el desarrollo del derecho civil, ¿no? Que establece ciertas características, ciertos atributos a los ciudadanos romanos, ¿no? Más allá de esta referencia histórica, podemos referirnos simplemente al edicto de Caracalla del año 212 después de Cristo, que concedió finalmente la ciudadanía a todos los habitantes del imperio y lo convirtió en el derecho común. El derecho romano finalmente fue el derecho común, el derecho civil fue el derecho común para todos los ciudadanos que habitaban el imperio. Ya en la Edad Media hay dos derechos: uno, el derecho canónico, que era propio de la Iglesia católica, y el derecho civil de los romanos, conservado por los recopiladores, ¿no? Y este derecho civil fue conocido como el Corpus Juris Civile de Justiniano, o el Corpus Juris Civile, simplemente, ¿verdad? Y como reitero, el derecho del derecho canónico, que regía regía la Iglesia propiamente en sus diferentes actividades, ¿no? Y el derecho civil como tal. El derecho civil tiene una sinonimia, se quiere, con lo que es el derecho privado, es decir, aquel derecho que regula las actividades de los particulares, ¿no? Esto es importante tomarlo en cuenta. Y este derecho civil posteriormente se va a patentizar o objetivizar en diferentes cuerpos normativos, como son los códigos, y ahí surgen los códigos con el nombre de Código Civil, por ejemplo, y el Código Civil no es más que un conjunto de normas que se encuentran sistemáticamente ordenadas en función a un plan y a una materia. El plan es aquel que establece, ¿verdad?, diferentes partes del código, y la materia que se refiere fundamentalmente al campo del derecho civil. Ahora, ¿cuáles son algunos caracteres del derecho civil? Se dice que el derecho civil en principio es un derecho común.
Es decir, un derecho común. ¿Por qué? Porque el derecho civil se aplica a todos los hombres por el mero hecho de ser hombres. Se los considera como personas jurídicas sobre ese fondo uniforme, es decir, común a todos, ¿verdad? Y por eso se entiende que es un derecho común. Por otro lado, se refiere que el derecho civil es un derecho supletorio. ¿Por qué se dice que es un derecho supletorio? Que cuando otras materias, otras áreas, por ejemplo el derecho comercial, regula ciertas áreas, ciertos aspectos de los comerciantes, y que sin embargo no se encuentran de manera muy precisa reguladas por el derecho comercial, surge de manera, o se ve la posibilidad de aplicar supletoriamente, alternativamente, las normas del derecho civil para resolver algún vacío o alguna mala interpretación que pueda existir en el campo, por ejemplo, del derecho comercial. Otra cosa igual puede ocurrir, por ejemplo, en el código de minería, en el derecho de minería. Algunos aspectos, algunas actividades mineras pueden celebrar ciertos actos, ciertos contratos, y que pueden ser regulados también por el Código Civil y otras normas pertinentes. Por otro lado, así como el derecho civil es común, es supletorio, también se dice que el derecho civil es permanente. ¿Qué se refiere a que sea permanente? Es decir, rige aspectos fundamentales, perdurables y genéricos del hombre, desde su concepción hasta su muerte, como un individuo, como un titular de patrimonio, como creador y sujeto de relaciones jurídicas, concluyendo precisamente esta regulación de actividades al fin de su vida con la distribución, por ejemplo, de los bienes a través del derecho sucesorio, y ahí surge la idea de la sucesión precisamente, ¿no? De esa manera se dice que el derecho civil es un derecho permanente, ¿no? Es un derecho permanente en esa idea. Ahora, ¿cuál es la importancia del derecho civil? El derecho civil fundamentalmente es importante porque, vean ustedes, regula estas actividades esenciales propias de los individuos que tienen que ver, por ejemplo, con desde el nacimiento mismo de las personas, ¿verdad? ¿Qué derechos le asiste como persona nacida o como persona concebida, ¿no? ¿Cuál es el nombre que va a tener esta persona? ¿Cuál va a ser el domicilio de esta persona? ¿Cuáles van a ser los derechos patrimoniales que va a tener esta persona? ¿Cómo va a poder llevar adelante, por ejemplo, si quiere comprar un vehículo, si quiere comprar una casa, a través de contratos, a través de obligaciones, préstamos, el pago de préstamos, ¿verdad? Es decir, es sumamente importante el derecho civil desde que nace hasta que muere la persona. Y como les decía, por ejemplo, el tema de la muerte, que puede implicar, ¿verdad?, que se abra la sucesión y al mismo tiempo que se realicen ciertos actos jurídicos, como son, por ejemplo, el testamento. Entonces, tiene más bien gran importancia el derecho civil para las personas. Ahora bien, ¿cómo se define el derecho civil? El derecho civil se dice que es la rama del derecho que fija las relaciones privadas entre los particulares y que de manera específica tienen que ver con el nacimiento de sus derechos, con la modificación de sus derechos o extinción de sus derechos, fuertemente vinculados a aspectos que tienen que ver con el patrimonio de las personas. ¿Cuál es el patrimonio de las personas? Son el conjunto de derechos, acciones que pueden ser valorables en dinero. Vamos a ingresar luego en alguna precisión respecto a este concepto de lo que es el patrimonio. Por lo tanto, vean ustedes, ahí también surge una concepción o una definición de lo que viene a ser el derecho civil. Ahora bien, ingresando a algunas partes del derecho civil, debemos señalar que de alguna manera tenemos que ver, en primer lugar,
aquellas condiciones de existencia y validez de los actos jurídicos privados. Vean ustedes que el individuo, la persona, para llevar adelante la satisfacción de sus derechos, la persecución o el logro de ciertos fines que tenga esta persona, ¿verdad?, debe o va a realizar ciertos actos que se dice son actos de carácter jurídico. ¿Cuáles son los actos jurídicos? Los actos jurídicos son aquellos que tienen que ver con el nacimiento, con la modificación o la extinción de ciertos derechos de carácter jurídico. Por ejemplo, alguien vende, alguien compra, tiene que pagar un dinero, tiene que recibir la cosa. Entonces, estos elementos tienen que ver precisamente con los actos jurídicos. Ahora bien, ¿cuáles son los actos jurídicos o cuáles son las condiciones fundamentales de la existencia de los actos jurídicos? En primer lugar, la voluntad. En segundo lugar, el objeto. En tercer lugar, la causa. Y para algunos actos especiales, la solemnidad. ¿Qué es la voluntad? No es nada más que la finalidad que tiene un individuo de producir un acto jurídico. Esa finalidad es nada más que una exteriorización de ese propósito que tiene el individuo. Un individuo quiere comprar y tiene la voluntad de comprar. Un individuo tiene la voluntad de vender y tiene la posibilidad de exteriorizar su voluntad que está dirigida a un determinado fin. Es una manifestación de un querer de una persona, ¿no? Entonces se habla de la voluntad. Ahora, la voluntad puede ser no solamente unilateral de una sola persona, puede ser bilateral de dos personas, una compra y otra vende, ¿no? Y en ese caso se habla, por ejemplo, del consentimiento de las partes contratantes. Y en los actos unilaterales simplemente la voluntad, por ejemplo, la voluntad del testador cuando va a dar un testamento. Ahora, esta voluntad en general puede ser una voluntad libre. Sin embargo, en ciertas circunstancias, esta voluntad puede verse afectada por ciertos vicios de la voluntad. En el derecho civil se habla de los vicios de la voluntad, por ejemplo, uno de ellos es el error. Se habla de un error esencial, de un error sustancial y de un error accidental. Ahora, el error en realidad viene a ser una falta de concordancia entre lo que uno cree que está realizando y lo que realmente está haciendo, ¿verdad? Es decir, cree que está comprando un vehículo marca Mercedes cuando en realidad es Mitsubishi, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un error ahí. Cree que le están dando en donación cuando en realidad le están vendiendo. Entonces hay un error, hay una falta de concordancia o de coincidencia entre lo que el sujeto piensa y lo que en realidad está ocurriendo. A este efecto, reitero, surge el error esencial, el error sustancial y el error accidental. Por otro lado, otro vicio del consentimiento es el dolo. El dolo es el engaño, en definitiva, que resulta de un conjunto de artificios o embustes de una persona para lograr el consentimiento de la otra persona. Entonces, ahí se vicia la voluntad. Y la violencia, que consiste en inspirar a una persona el temor frente a un mal o a sus parientes para lograr precisamente que la otra persona manifieste su voluntad. Por lo tanto, la voluntad se halla viciada. También se habla de la lesión, que también se considera un vicio de la voluntad cuando existe una evidente desproporción, por ejemplo, en el pago de una cosa. Se compra un vehículo, el vehículo se considera que ese vehículo aproximadamente cuesta $10,000, pero se lo compra en $3,000. Entonces existe realmente una desproporción entre el valor pagado y el valor que realmente tiene ese vehículo. ¿Por qué? Porque eventualmente el vendedor se encontraba en un estado de necesidad extrema, necesitaba vender, y en ese caso se puede considerar que la voluntad se encuentra viciada, ¿no? Ahora, por otro lado, se habla también de los contratos. Y para celebrar los contratos, ¿verdad? Se requiere una capacidad exenta de vicios. Esos vicios que hemos hablado que tienen que ver con los vicios de la voluntad. La capacidad se considera como una aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones
pero también ejercer esos derechos y cumplir con esas obligaciones. El mayor de edad tiene una capacidad ya para precisamente celebrar esos contratos, y se requiere una mayoría de edad, ¿no? Por lo tanto, los incapaces, como los menores de edad y los interdictos, no tienen esa capacidad. Hemos hablado, por lo tanto, de la voluntad, de los vicios de la voluntad. Ahora, del segundo elemento es de las condiciones de validez, ¿verdad?, que habíamos referido, es el objeto. ¿Cuál es el objeto? El objeto, en definitiva, tiene que ser el de crear, modificar o extinguir una relación jurídica desde el punto de vista del derecho civil. Cuando una persona va a comprar, lo que está haciendo es crear un derecho como propietario de ese bien. Ese es el objeto, esa es la finalidad que tiene, ¿verdad? Más bien, ese es precisamente el objeto de este acto jurídico, la creación de un derecho, comprar un vehículo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el objeto desde el punto de vista del derecho civil, ¿no? Ahora, este objeto puede manifestarse de diferentes formas. Puede ser una acción positiva, puede ser una acción negativa. ¿Cuál es la obligación positiva? Fundamentalmente, aquellas que tienen, por ejemplo, como decíamos, la venta, ¿no? Pueden crear obligaciones de carácter positivo. Por ejemplo, el tema de dar o de hacer, ¿no? Esas son las características de las obligaciones positivas. Pero también pueden existir de carácter negativo. ¿Cuáles son? Las de no hacer, ¿no? Entonces, esto también configura este tipo de objeto. Ahora, el objeto en realidad debe tratarse de un objeto lícito, es decir, el objeto lícito es aquel que está protegido por el derecho. Sin embargo, en algunas circunstancias podemos hablar de un objeto ilícito, que invalida el acto jurídico y que es aquel contrario a la ley y a las buenas costumbres, se dice, al orden público. Por ejemplo, contratar para la explotación de casas de tolerancia, ¿verdad? Contratar para que una persona se prostituya, que una persona se corrompa, ¿verdad? Entonces son esos actos que más bien son considerados como ilícitos y son contrarios a la moral y a las buenas costumbres. Y la causa más bien es el otro de los elementos que tiene que ver con estas condiciones de validez de los actos jurídicos, y es variable. En este caso, la causa tiene que ver con los motivos concretos que van a variar según los individuos, ¿no? Es decir, ¿por qué adquiere, por ejemplo, una casa el comprador? Para habitarla, para alquilarla, para venderla. Ese es el fin, esa es la causa desde el punto de vista del derecho civil, ¿no? Es el motivo, en definitiva, que se busca en este caso, ¿no? La causa de la obligación, la razón por la cual asume la obligación el contratante. Ahora, claro que hay diferentes causas desde el punto de vista del comprador como desde el punto de vista del vendedor. También se habla de una causa ilícita, ¿no? La causa ilícita que puede anular, por ejemplo, un determinado acto jurídico, ¿no? Asimismo, se habla que en ciertos casos, ciertos actos jurídicos requieren el cumplimiento de ciertas solemnidades o formalidades. Por ejemplo, un contrato de anticrético, por ejemplo, un contrato de donación, que requieren la intervención de una autoridad, como se llama el notario de fe pública, ¿no? Entonces, el notario de fe pública le da la solemnidad mediante ciertos actos que hacen válido, por ejemplo, un contrato de anticrético. Si no existe esta formalidad, ese contrato de anticrético no tiene validez. Si no se hace una donación a través de la intervención de un notario de fe pública, tampoco tiene validez. Por lo tanto, resumimos, las condiciones de validez para los actos jurídicos vienen a ser la voluntad, el objeto, la causa y en determinados casos la solemnidad. Eso debe quedar absolutamente claro. Ahora, ¿cuáles son algunos derechos o atributos de la persona jurídica? ¿Cuáles son los derechos de la persona jurídica, ¿no?
Por ejemplo, hay derechos de la persona jurídica o de la persona natural o de la persona física, ¿verdad? Por ejemplo, a realizar testamentos, por ejemplo, a contraer matrimonio. Se dice que la capacidad jurídica para contraer matrimonio, por ejemplo, es en el varón a los 16 años y en la mujer a los 14 años, pero se requiere siempre un permiso, una autorización de los padres. Entonces, esas son, vean ustedes, algunos atributos de las personas, ¿no? Y en el caso de el desempeño de algunos cargos públicos, por ejemplo, para ser elegido o para concurrir a elegir, también se debe cumplir cierta edad y al mismo tiempo cumplir ciertas condiciones, por ejemplo, ¿no? Para ser diputado, para ser senador, para ir a elegir a senadores, diputados, o para ser presidente o vicepresidente del Estado, se requieren cumplir ciertas condiciones que tienen que ver con la edad, que tienen que ver con el cumplimiento de otras condiciones, como por ejemplo es el cumplimiento de las obligaciones militares o ser ciudadano en pleno goce de sus derechos, ¿no? Ahora, así como se habla de las personas jurídicas individuales, también se habla de las personas jurídicas colectivas, que se dice que son creaciones ficticias de la ley, ¿no? Entonces hay personas jurídicas colectivas, como por ejemplo son las fundaciones, como son las asociaciones, ¿no? En todo caso, acá estamos hablando fundamentalmente de la persona jurídica individual. Ahora, ¿cuáles son los otros atributos de la persona jurídica individual? Son el domicilio, el estado, la capacidad, el patrimonio. El nombre, por ejemplo, es un atributo fundamental de la persona que permite individualizar a el individuo respecto a otro, a identificar a una persona. Se habla de un nombre de pila, se habla de un nombre patronímico. El nombre de pila, por ejemplo, Juan. El nombre patronímico, los apellidos que se le asigna a esa persona. Otro atributo es el domicilio. El domicilio se dice que es aquel lugar donde la persona realiza su actividad principal, es decir, a fines fundamentalmente de identificar e individualizar a la persona, ¿no? Entonces, hay varios conceptos sobre el tema del domicilio. Se habla del domicilio, incluso de la residencia, ¿verdad? El domicilio fundamentalmente es donde aquella persona va a ejercer sus actividades principales, por ejemplo, donde vive, donde se desarrolla su vida, pero la ley ha establecido algunos tipos de conceptos respecto al domicilio, por ejemplo, aquellos domicilios procesales que se conocen en materia judicial, que son asignadas a aquel lugar de la oficina, por ejemplo, de un abogado que le va a asistir a una persona, ¿no? Por otro lado, se habla del estado de las personas y se habla en este caso de que la persona pertenece a una nación, pertenece a una familia, ¿no? El estado familiar tiene que ver, por ejemplo, el estado civil de las personas tiene que ver, por ejemplo, con su estado de soltero, casado, divorciado, viudo, etcétera, ¿no? Y también se habla, por ejemplo, del parentesco por consanguinidad, padre, hijo, hermano, el parentesco civil, adoptante y adoptado, etcétera, etcétera. También se habla de la nacionalidad, que es un atributo inherente a toda persona, ¿no? Una cosa es ser nacional y otra cosa es ser ciudadano. El concepto de ciudadano fundamentalmente tiene que ver con el ejercicio de derechos políticos que están vinculados a la posibilidad de ser elector y a la posibilidad de ser elegido. Otro de los atributos es el patrimonio, ¿no? El patrimonio es el conjunto de derechos, obligaciones, acciones avaluables o considerables en dinero, ¿verdad?, que conforman el total del patrimonio de una persona. Y en realidad se dice que toda persona tiene un patrimonio, ¿no? Desde que nace hasta que muere tiene un patrimonio que está representado, por ejemplo, por bienes, por ejemplo, casas, vehículos, dinero. Son bienes, pero también, vean ustedes, que las obligaciones vienen a constituir parte de ese patrimonio, así como las acciones que pueda tener esa persona. Se habla de los derechos patrimoniales y fundamentalmente se habla de dos: del derecho real y del derecho personal de crédito o de obligación. ¿Cuál es el derecho real? El derecho real es aquel derecho que emerge respecto a una cosa que tiene una persona, pero ese derecho no se ejerce sobre una cosa
en abstracto, sino se le ejerce fundamentalmente respecto a terceros, es decir, el titular de esa cosa es titular de esa cosa, oponible es titular y con oposición y de respeto respecto a otras personas, a otros terceros, ¿verdad? Es decir, en otras palabras, ese titular puede hacer valer su derecho real sobre una casa, ¿verdad? Por ejemplo, su derecho propietario puede hacer valer con exclusión de los terceros, quienes tienen la obligación de respetar ese derecho. Y el derecho personal o de crédito tiene que ver con los préstamos, con los créditos. Entonces ahí surge el concepto de acreedor y surge el concepto de deudor respecto a un crédito, respecto a un préstamo. Es decir, el acreedor con el derecho de exigir el pago por parte del deudor y el deudor con la obligación de cumplir con esa prestación de cumplir el pago, ¿no? Entonces, vean ustedes que las obligaciones ahí, reitero, también se surgen con las obligaciones de un dar, de hacer o de no hacer, ¿no? Ahí surge el derecho también de derecho crediticio. Y los bienes, se hablan de los bienes corporales, se habla de los bienes incorporales, de los bienes inmuebles, de los bienes muebles. Los inmuebles son aquellos que se encuentran enraizados a la tierra. Por ejemplo, una casa es un bien inmueble. En cambio, los bienes muebles son aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro, desplazar de un lugar a otro. Por ejemplo, un vehículo es un bien mueble. Por lo tanto, tenemos ahí la clasificación. Se habla de bienes fungibles, de bienes consumibles. ¿Cuáles son los fungibles? Son aquellos que permiten la sustitución unos por otros, por ejemplo, en razón del número, de la medida. Por ejemplo, el dinero. Son bienes, son cosas fungibles, pueden ser intercambiadas unas por otras. Se habla de los bienes, de las cosas consumibles, se habla también de las obligaciones y de las fuentes. ¿Cuáles son las obligaciones y sus fuentes de las obligaciones? Ahí está el contrato, está la promesa unilateral, está el enriquecimiento ilegítimo, más bien el pago de lo indebido, la gestión de negocios y los hechos ilícitos, ¿no? Es un tema muy amplio que ustedes van a poder ver ya en casera, porque son temas de especialidad de 2 o 3 años de estudio que se van a ver en casera. Y la extinción de las obligaciones. ¿Cómo se extingue una obligación? Fundamentalmente la figura principal es el pago. Y también existen otras como la dación en pago, la novación y la compensación. Finalmente tenemos los derechos sucesorios, ¿no? El derecho sucesorio surge a la muerte de la persona, que se viene a denominar el causante o el decujus, y que tiene un acervo patrimonial, una cantidad patrimonial que puede ser transmitido a sus herederos o a sus sucesores, ¿no? En la medida que establezca la norma. Y se habla de la sucesión a título universal y a título particular. A título universal se dice que es la totalidad de la masa hereditaria, es decir, del conjunto de los bienes que pueda tener la persona. En cambio, a título particular se dice que es específicamente aquella que establece la sucesión respecto a un determinado bien. Un vehículo marca Mitsubishi, etcétera, etcétera, va a ser sujeto de un testamento, por ejemplo. Entonces se especifica esa sucesión a nivel o a título particular, ¿no? Entonces también se habla ahí de la legítima que corresponde a los herederos. Se habla de los herederos forzosos, se habla de los herederos que no son necesariamente forzosos. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Por ejemplo, los hijos son herederos forzosos. Entonces ellos son los que van a suceder en todo caso respecto a la masa hereditaria que tenga una determinada persona. Bueno, es todo por hoy. Muchas gracias.